Continuando con nuestra meditación acerca de Mefiboset, vamos a leer de nuevo en el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, los primeros 4 versículos. Dice así la palabra de Dios. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Pasamos al capítulo 19 de este mismo libro. El capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 30. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardadme un asno, y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Que el Señor Dios añada su rica bendición a la consideración, meditación y reflexión que vamos a hacer de su buena palabra. Un día el Señor, cuando tenía frente a él a varios que pretendían seguirle, les dijo estas palabras en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, el versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su madero cada día y sígame. Creo que este texto, esta palabra del Señor, esta invitación a seguirle de parte del Señor, se ajusta perfectamente al pensamiento que hoy vamos a tener de la palabra de Dios. Nosotros los que hemos un día determinado seguirle, cuando Él nos dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados,
y fuimos a Él, Él nos dijo, sigan en pos de mí, pero anúlense a sí mismo, niéguense a sí mismo, sus pretensiones, sus aspiraciones, su naturaleza con tendencias siempre al mal, anulen, tomen su madero, tomen la vergüenza de ser seguidores de Jesucristo. Y le digo, ¿no? Para algunos es una vergüenza ser cristiano. Algunos decían, hay que seguir la religión más antigua. Otros dicen, ahora hay que seguir las filosofías modernas que están saturadas de materialismo, de ateísmo. Y el Señor, seguirle a Él significa ser rechazado por un mundo que rechazó al Señor y terminó ejecutándolo en el monte Calvario, en un madero. Y el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, anúlese a sí mismo, niéguese, tome su madero cada día, no por tiempos determinados, no por tiempos alternados, sino cada día, y sígame. El Señor nos permita, amigos oyentes cristianos, seguirle cada día y cada día sufrir el oprobio, la vergüenza por ser fieles a aquel que un día tuvo misericordia de nosotros, salvando nuestras almas de la eterna condenación. Hoy vamos a considerar este entredicho, estas dos opiniones que se ven en las Escrituras y que a veces ha servido para confundir a más de uno. Hay el riesgo de que nos inclinemos a favor de Siba, el siervo de Mefiboset, y nos inclinemos a favor de Mefiboset. Mefiboset, este hombre, si volvemos a repasar un poquito su biografía, era hijo de Jonatán y era nieto del primer rey de Israel, de Saúl. A raíz de un accidente, como ya hemos leído en el capítulo 9, hemos leído en el capítulo 4, versículo 4 de este segundo libro de Samuel, a raíz de un accidente, a una edad de 5 años, quedó lisiado de los pies y quedó lisiado para toda la vida. Estuvo por algún tiempo en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Por amor a Jonatán, David, ya rey de Israel, le trató con mucha bondad, haciendo extensiva su misericordia al hijo del príncipe lisiado, a su hijo Micaía. Ahora, hay dos versiones que hemos leído hoy acerca del comportamiento de Mefiboset, que ese comportamiento es el que nos llama la atención, y ese comportamiento que a veces puede ser similar a el nuestro frente a nuestro bienhechor, nuestro benefactor, el Señor Jesucristo, y es por algo que el Espíritu Santo lo trae a colación, este comportamiento, para que nosotros saquemos deducciones, aprendamos lecciones y volquemos nuestra vida a consagrarla a nuestro benefactor, el Señor Jesucristo. Digo que hay dos versiones del comportamiento de Mefiboset durante la rebelión de Absalón, el hijo del rey David, que se rebeló contra su padre. Una de las versiones fue proporcionada por él mismo, en lo que hemos leído hoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 19. Y la otra versión fue proporcionada por su siervo Siba. También lo hemos leído en el capítulo 16. Ahora, las dos versiones no coinciden.
Y no es fácil establecer quién de los dos dijo la verdad. Y cuando resulta así, que no es tan fácil, es peligroso inclinarse a la una e inclinarse a la otra. Cuando hay algo que no está completamente claro. Parece evidente, no obstante, que el proceder del hijo de Jonatán no se ajustó del todo a lo que debió ser. Lo que no admite dudas es que Mefiboset, si fue cierto lo que dijo Siba, nada ganó por su aparente indiferencia. Y aquí traemos un pensamiento a colación. Hermanos, en este tiempo cuando el Señor, igual que David, fue rechazado, porque tuvo que subir la cuesta de los olivos descalzo, llorando el rey David, porque empezando de su hijo vino la rebelión y el rechazamiento. Y triste es que hoy, cuando nuestro Señor es rechazado en un mundo perverso, nosotros nos portemos indiferentes. No podemos ser indiferentes, vivir de la mano de este mundo que procesó, castigó, ejecutó a nuestro Salvador. No podemos ser indiferentes. No podemos nosotros quedarnos tranquilos mientras el Señor es rechazado. Y el momento es cuando debemos identificarnos 100% con aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Como tampoco satisface la conducta de su criado, de Siba. David, cuando oyó la versión de este Siba, el criado administrador de Mefiboset, entregó a este todo lo que tenía Mefiboset. Pueden ver eso en el capítulo 16, verso 4. Pero luego, cuando oyó el relato de su protegido, cuando él retornó vencedor y murió su hijo traidor Absalón, cuando escuchó el relato de Mefiboset, David modificó su decisión. Así hemos leído en el capítulo 19, el versículo 29. En una hora de peligro para su bienhechor, Mefiboset tal vez no supo proceder con el debido entusiasmo y la debida energía para identificarse con aquel que le hizo tanto bien. Más bien fue dominado por una apatía condenable. ¿Qué es una apatía? Es una dejadez, es un descuido, es una falta de energía, es un estado de impasibilidad, de debilidad de carácter, de indolencia. Y hermanos amados, no es necesario que lo descubramos, lo estamos viviendo. Vivimos en días caracterizados por la apatía en todas las esferas de la vida humana inclusive. Y a veces ese espíritu del mundo de apatía lo vivimos nosotros los creyentes, los que somos de Cristo, los que deberíamos vivir decididamente para el Señor, los que deberíamos contender eficazmente por la fe y luchar contra el mal con un disimulado entusiasmo, y todo lo que hacen en la iglesia, en la casa, en la oficina, en el taller y en cualquier lugar o esfera
debemos hacerlo como para el Señor, como dice en Colosenses capítulo 3. Hay una apatía, hay una indiferencia ante los valores espirituales. Hay una apatía, una indiferencia ante las responsabilidades que Dios quiere que asumamos en la congregación. Hay una apatía en vivir una vida de fidelidad como matrimonio, como padres de familia, como familia en el hogar. Y el día que despertemos a nuestra responsabilidad y nos demos cuenta que es la hora de una identificación total con el Señor, entonces vamos o estaremos haciendo lo mejor y lo haremos bien. Y lo haremos para la gloria de nuestro Dios. Continuaremos.